sin posibilidad de libertad condicional. La historia a veces revela episodios escalofriantes que nos dejan sin palabras. Desde hace una semana la guerra de los Balcanes ha vuelto al escrutinio público. La Fiscalía de Milán investiga un episodio cruento ocurrido en Sarajevo, en Bosnia y Herzegovina, durante la década de los 90. Se apunta que cientos de personas cuya identidad aún es anónima pagaban por viajar a la ciudad bosnia sitiada por los serbios para practicar con sus francotiradores, convirtiendo una guerra en un safari. ¿Cómo es posible que esto sucediese en suelo europeo hace solo 30 años? ¿Cuán trágico fue este conflicto del que muchos conocen poco? Pablo Llanoné. Durante 45 años, Yugoslavia había mantenido unidas a más de 8 etnias, entre ellos los serbios, croatas, bosniacos y eslovenos. Gracias a la presidencia federal, cada una de estas etnias tenía un voto. Sin embargo, cuando en 1987 el político serbio nacionalista Slobodan Milosevic ascendió al liderazgo del Partido Comunista Serbio, tomó el control efectivo de 4 de los 8 votos de la presidencia federal. Era el comienzo de su proyecto La Gran Serbia, que amenazaba con extender el control de la etnia serbia al resto de gobiernos yugoslavos. Ante el temor que esto suscitaba, en 1991 Eslovenia junto a Macedonia y Croacia declararon su independencia. El ejército yugoslavo, controlado por Milosevic, intervino en los 3 territorios. En Eslovenia y Macedonia, al cabo de unos días, se reconoció la independencia de ambos territorios sin una escalada de la violencia. En Croacia, sin embargo, comenzó la guerra. ¿Por qué? Pues bien, un 12% de la población croata eran serbios que no querían la independencia, por lo que fueron apoyados por el ejército yugoslavo, bajo control, como decíamos, del gobierno serbio de Milosevic. Tras 5 años de conflicto, Croacia logró su independencia. Entre tanto, en Bosnia y Herzegovina se estaba viviendo un completo horror. Su población era altamente multiétnica. Un 43% eran bosniacos, bosnios musulmanes que defendían un estado multiétnico. Un 31% eran serbios que buscaban mantenerse dentro de Yugoslavia. Y un 17% eran croatas, que pretendían unir zonas de Bosnia a Croacia. Este cóctel de intereses cruzados provocaron el estallido de la guerra en 1992. Uno de sus mayores enfrentamientos se concentró en la capital bosnia, en Sarajevo. Este era uno de los escenarios que mejor reflejaba la convivencia de etnias y también de religiones. Mezquitas, iglesias ortodoxas, católicas y sinagogas habían logrado coexistir durante décadas en la ciudad. Tenía una población urbana alta y educada, con muchas familias que habían superado sus divisiones étnicas y habían creado una comunidad. Ignoraban que iban a protagonizar uno de los episodios más sádicos que ha tenido lugar en suelo europeo desde el Holocausto. En abril de 1992, Sarajevo quedó sitiada por serbios de Bosnia, apoyados por el ejército yugoslavo. Desde las montañas bombardearon zonas civiles y desde los edificios más altos comenzaron una caza inhumana. Todo aquel bosniaco o croata que pusiese un pie en la calle, fuese niño, anciano o mujer, era disparado por un francotirador. Al otro lado de la mira había serbios que buscaban hacer una limpieza étnica para hacer realidad el proyecto de la Gran Serbia. El caso que hoy está estudiando la Fiscalía de Milán apunta a que a algunos de estos serbios se les ocurrió que quizá se podía sacar rédito de este proyecto de limpieza étnica y crear una atracción turística sin igual: la calle del francotirador. El escenario lo tenían, solo les faltaba encontrar a personas dispuestas a pagar por apretar el gatillo a modo de recreación. Sobre este caso ha hablado el periodista italiano Ezio Gavazzeni. La Fiscalía está intentando identificar a estas personas, llamémoslas cazadores o francotiradores, que son un número considerable. Entre ellas se encuentran notarios, abogados, profesionales con recursos económicos y empresarios con un importante poder adquisitivo. Existen testimonios de familias que, por ejemplo, pierden a un bebé de pocos meses en su cochecito y el francotirador dispara al bebé en lugar de a los padres que se encuentran presentes.
Pagaban hasta 100.000 euros por pasar un fin de semana en Sarajevo y poder practicar su puntería. Fueron más de 11.000 las víctimas mortales, incluyendo 1.600 niños. Las cicatrices de lo sucedido todavía resuenan hoy, cuando supervivientes y familiares traumatizados esperan a que haya una condena justa para todos los francotiradores, tanto los serbios como esas personas que pagaron por matar, convirtiendo una tragedia étnica en un juego de diversión, convirtiendo una guerra en un safari. Uno de los principales impulsores de las barbaries cometidas en Bosnia fue Radovan Karadzic, quien dirigió la entidad separatista serbia en Bosnia, conocida como República Srpska, que pretendía mantenerse dentro de Yugoslavia. A Karadzic no solo se le atribuye el horror vivido en Sarajevo, también la masacre de Srebrenica, que en 1995 acabó con la vida de más de 8.000 bosniacos. En el año 2016, Karadzic fue condenado a 40 años de prisión por genocidio. Algunas de las víctimas que padecieron sus horrores no sintieron satisfacción. Espero que reciba la pena máxima posible y creo que los jueces fallarán en ese sentido, pero incluso si recibiera la pena máxima, personalmente no significaría nada para mí. Cuando voy a Bračunak y Srebrenica, para los serbios de allí, Karadzic sigue siendo un héroe, todavía se le celebra, hay fotos suyas por todas partes. Pero si recibe una sentencia justa, creo que ellos, los serbios, podrían darse cuenta de que no deben comportarse así, de que no deben idolatrar a personas como él. En noviembre de 1995 se firmaron los acuerdos de Dayton, que pusieron fin a la guerra en Bosnia. El país se independizó de Yugoslavia, pero se dividió en dos territorios: la Federación de Bosnia y Herzegovina, compuesta por bosniacos y croatas, y la República Srpska, compuesta por serbos, de los cuales todavía muchos hoy veneran a Radovan Karadzic. Las heridas todavía siguen abiertas y el conflicto aún pervive en las memorias de todas las partes. El país fue víctima de un evento atroz, de una larga guerra que sorprende que sucediese hace solo 30 años. Similar fue el padecimiento de los albaneses en Kosovo. Después de combatir al ejército yugoslavo mientras cientos de miles huían en masa, lograron que las Naciones Unidas administrasen el territorio en forma de una paz frágil. En 2008, Kosovo declaró su independencia unilateral y 20 años después solo ha recibido el reconocimiento de 100 países. Ambos casos, tanto el de Bosnia como el de Kosovo, son ejemplos de finales agridulces que no se han llegado a sellar del todo. Las injusticias de la guerra se mantienen en vilo, persiguiendo la senil memoria de la democracia europea. La supremacía étnica dentro del continente fue una razón para luchar después de que hubiesen convivido durante décadas. ¿Qué aprendemos de esta lección histórica? ¿Qué dice sobre el futuro de la unión de estados, de culturas y de etnias que actualmente reina el continente?